Bueno, ok, ¿me escuchan? Que acabo de poner el audífono, no sé si me escuchan. Sí, se escuchan. Ok. Permítanme, déjenme ajustar aquí el audio. Ok, el tema alude a la actividad bueno, de este periodo, que es la actividad 2.1, tiene como tema la síntesis en las posiciones extremas. Entonces, este es el tema, ¿ok? Es una ampliación, extensión del tema de la actividad anterior. La actividad anterior hablaba sobre el análisis, ¿ok? Hay una diferencia entre síntesis y análisis. Aquí lo podemos nosotros visualizar, ¿ok? Entonces, aquí estoy viendo el tema de síntesis. Esta presentación que estoy ahorita mostrando está dentro del documento en auxiliares o algo así. Al final, pues, pueden acceder a la presentación, como quiera, si lo quieren ver en detalle. Como le mencionaba, pues tiene que ver con la cuestión de las posiciones extremas. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con las posiciones extremas. Y cuando se vio el tema de análisis en la actividad 1.2, pues también se enfatizó ciertos detalles que voy a mostrar a continuación. Entonces, se tiene como objetivo, pues precisamente sintetizar. Cuando hablo de sintetizar, me refiero a una estrategia de diseño. Una estrategia que puede ser gráfica, analítica y o computacional, pero que me permite dar solución a un problema de diseño. Entonces, el término síntesis se refiere a la estrategia. A la estrategia, por lo tanto, es parte del diseño y la síntesis. El diseño abarca muchas etapas. Dentro de esa etapa es la síntesis, que es, en este caso, vamos a diseñar, si queremos entender un poquito más el término síntesis, el tipo de un mecanismo y sus dimensiones, el tipo de mecanismo y sus dimensiones para satisfacer la necesidad de posiciones extremas de un oscilador o de una carrera. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Entonces, cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de síntesis, se nos presenta una necesidad que vamos a llamar precisamente necesidad de diseño. Puede ser desplazar un oscilador en sus posiciones extremas, o bien desplazar una corredera en sus posiciones extremas. El tipo de solución, hay uno que es mediante una diada manivela-biela. ¿Qué significa diada? Diada no es más que un par de eslabonamientos. En este caso, el par de eslabonamientos impulsor será una manivela-biela. De tal manera que cuando adjunto la manivela-biela a un oscilador, pues tengo un mecanismo de 4 barras que también se le llama RRR por sus tipos de juntas que tiene. O cuando adjunto la diada manivela-biela a una corredera, pues formo un mecanismo de manivela-biela-corredera. Y estas son sus siglas también. Hay otros que son basados en deslizamiento, que no se ve en esta presentación. Pero aquí podemos ver precisamente la necesidad. Es decir, yo de hecho les voy a presentar en el desarrollo del aprendizaje lo siguiente. Oye, necesito mover una barra, que bien te la puedo proporcionar la longitud L4 y te puedo proporcionar las coordenadas de O4, y si no, pues tú las pones y lo das como tú deseas. En el término de como tú deseas es acorde a la necesidad. Pero tienes O4, tienes L4, ya sea que se te proporcionó o tú lo proporcionaste como parte de tu solución, y lo que quieres es mover la barra de la posición B1 a la posición B2.
Es importante que entiendan la gráfica que está en forma punteada, porque en ocasiones se confunden, creen que son dos barras. Es la misma barra, nomás que está mostrando las dos posiciones, como su nombre lo dice, son posiciones extremas. Estamos hablando este diseño en el caso de que la entrada tenga un motor que da vueltas completas, como la manivela. Entonces, deseo impulsar este oscilador de la posición uno v dos. El ángulo que se forma entre ellos se le llama ángulo de oscilación, y creo que se los pedí en la práctica uno dos. Ahora este ángulo pues va a ser una necesidad de diseño, un parámetro de diseño. Entonces te van a decir, ¿sabes qué? Quiero que el ángulo de oscilación sea de 20, 30, 40, 50, 90, ¿ok? Pero los parámetros de sintonización es la coordenada inicial. Es decir, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero un desplazamiento máximo, es decir, gamma de 60 grados. Pero tengo que decir a partir de cuándo. Por ejemplo, aquí 40. Si es 40 más 60, entonces sería de 40 a 100. Igual te puedo decir, necesito que oscile de 0 a 90. Entonces, de 0 a 90, pues tenemos un gamma de 90. Entonces, este es un parámetro de sintonización que si te lo dan, pues pasa a ser parámetro de diseño, o sea, se brinca hacia acá arriba. Igual la longitud del oscilador es un parámetro de sintonización, pero si te lo dan, pasa a ser el parámetro de diseño, igual que las coordenadas de O4. Pero esa es la necesidad que tenemos nosotros. ¿Ok? Igual tengo una necesidad para desplazar una corredera. Esta corredera se mueve de B1 a B2. ¿Ok? Lo hago en forma general, inclinada. Entonces la corredera no se va a ir ni más para arriba ni más para abajo. Siempre va a estar de B1 a B2. Además se va a estar moviendo. La distancia de B1 a B2 se le conoce como la carrera y es un parámetro de diseño. Es análogo a gamma, que es el ángulo de oscilación, es el desplazamiento máximo requerido. Aquí sería el desplazamiento máximo lineal requerido de B1 a B2. Los parámetros de sintonización, pues dónde inicia B1, ¿verdad? ¿Qué coordenadas y cuál es la inclinación de la corredera? Si no te lo dan, pues tú haces una propuesta de B1 donde quieres que inicie en tal la corredera, y si te lo dan, pues pasa de ser un parámetro de sintonización a un parámetro de diseño, igual la inclinación de la corredera. Entonces, dice aquí que el extremo de una diada manivela biela estará en la posición extrema cuando estos dos elementos se encuentran paralelamente alineados. Entonces, la animación me muestra claramente cuál es la condición que se cumple entre la diada manivela biela para saber que estos están en una posición extrema. ¿Ok? Vamos a ver aquí la animación. Justo aquí donde aquí donde se detiene, pues es porque ya llegó el tope, ¿verdad? Igual, hacia el otro lado, ya cuando gira, no necesariamente 180 grados, puede ser más, se detiene y ahí se alinea, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la barra 2 que es la manivela, y la barra 3 que es la biela, se alinean paralelamente, entonces me encuentro en una posición extrema. Eso, de cierta manera, ya lo sabe. Entonces, en el análisis, nosotros determinamos B1, B2. ¿Cómo? Mediante trazo del arco de L2 más L3 y el otro, el arco de aquí, que es L3 menos L2. Intersecábamos con la trayectoria y esa es la coordenada B1 y la coordenada B2, que son las posiciones extremas. En el diseño va a ser proporcionado, de cierta manera, es decir, te van a dar los datos de oscilación para que tú determines dónde está B1, B2. Entonces, y una vez que determines B1, B2, viene la estrategia de síntesis, ¿ok? Pero aquí quiero que entendamos que precisamente las posiciones extremas se dan en el caso de la diada manivela-biela cuando L2 y L3 se alinean paralelamente. Y este segmento, a partir del pivote donde se gira la manivela hacia el extremo, una de las posiciones extremas, este segmento es L2 más L3, que es este de aquí. El otro segmento de O2 hacia esta posición extrema sería L3 menos L2, que es el que tengo aquí. Haciendo una letra simple o un despeje de ecuaciones entre este par de ecuaciones lineales, obtengo que L2 es L, longitud mayor menos longitud menor entre 2 y L3 es longitud mayor más longitud menor entre 2. ¿Qué significa? Que en el diseño yo voy a obtener estas magnitudes de esta longitud, la grande y la pequeña. Y una vez que lo obtengo, los meto en esta ecuación y obtengo así L2, L3. Nótese que el objetivo es determinar L2 y L3, es decir, los valores que me permiten satisfacer las necesidades o los requerimientos de diseño. ¿Ok? La estrategia de solución consiste en determinar la ubicación del pivote de la manivela O2, auxiliándose de los trazos iniciales de los segmentos longitud mayor y longitud menor. Una vez localizado el pivote O2, se procede a medir los segmentos mayor y menor, y a partir de los cuales se calculan las longitudes de la manivela L2 y de la biela L3. ¿Ok? El ángulo de tiempo alfa puede ser dato de diseño o sintonizable. Para ello se analizan los siguientes casos. Es decir, este me permite hacer un estudio de los siguientes casos. El caso uno dice, bueno, el ángulo de tiempo no es requerido. El ángulo de tiempo, ojo, este es el ángulo de oscilación.
te tienen que dar el ángulo de oscilación de una u otra manera con datos, pueden dar la posición inicial de L4, es decir, en B1, luego la posición final en angular, B2. Entonces tú tienes que trazar estas dos posiciones. ¿Ok? Te tienen que dar O4 o lo propones, te tienen que dar L4 o lo propones y te tienen que dar la posición inicial o lo propones y ese te lo tienen que dar. Esta distancia de aquí angular es gamma, es el ángulo de tiempo, te lo tienen que proporcionar. Entonces, una vez que te lo proporciona, tú tienes que hacer este dibujo. ¿Ok? ¿Cómo? Pues te pivoteas en L4 con la barra de longitud L4 y el ángulo de aquí, trazas esta línea. Luego después con el ángulo hacia esta parte, trazas la línea 2 o bien con el ángulo de oscilación. Eso depende de los datos, cómo te los den. El caso es que tú tienes que trazar, eso en cualquiera de los casos tienes que trazar la necesidad. Entonces, una vez que tiene la necesidad, el primer caso, el ángulo de tiempo no es requerido en el diseño ni el pivote 2, o sea, no me lo dan de diseño. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, trazas una línea así arbitraria, bueno, arbitraria en que parte de B1 y otra línea que parte de B2 y busca intersectar estos dos segmentos, ¿ok? Como tú puedes observar, me voy para atrás. Entonces, la intersección, pues precisamente es el nodo o el pivote de la manivela O2. ¿Qué es lo que tienes que hacer posterior? Mides la distancia de 2 a B1 y la distancia de O2 a B2. ¿Ok? Y no es que lo tienes, la más grande le llamas longitud mayor o segmento mayor y el más pequeño longitud menor. Los mides y una vez que los mides, pues calculas L2 y L3 con la fórmula que les proporcioné. Como es un mecanismo de 4 barras, falta L1. ¿Qué es L1? Pues es la distancia de pivote a pivote. Según un mecanismo de 4 barras, pues es la distancia de pivote a pivote. Ok, es el caso uno. Como quiera la grabación, le voy a dejar la grabación para que lo vuelvan a repasar. Bueno, aquí mismo en el caso uno, ahora lo aplico, pero para una corredera, porque en un problema del desarrollo de aprendizaje es para uno de 4 barras y el otro es para una corredera. Entonces, tú tienes que trazar las dos posiciones de la corredera acorde a la necesidad de diseño. Es decir, a lo mejor te doy la coordenada B1 y la coordenada B2. A lo mejor te doy la coordenada B1 y te digo que el desplazamiento máximo es de, no sé, 10 centímetros con un ángulo de 40. Entonces ahí localizas B2. El caso es que tú tienes que localizar B1, B2 con las necesidades de diseño. Del mismo modo que el caso de un mecanismo de 4 barras, trazas una línea aleatoria que parte de un punto, que parte de otro punto, la intersección es O2, mides de O2 a B1 y de O2 a B2, el más grande le llama longitud mayor, el más pequeño longitud menor, y aplica las ecuaciones y ya solucionaste el mecanismo, ya está solucionado. Caso 2 dice que el ángulo de tiempo no es requerido, es decir, el alfa es el ángulo de tiempo. Y ahorita les digo dónde está alfa, como quiera. Aunque aquí en la gráfica esta aquí aparece alfa. Aquí está. Alfa es el ángulo que se forma entre los dos segmentos y define la relación de tiempo, es decir, cuál es la relación entre el tiempo de avance y el tiempo de retroceso. Si me dicen que alfa es 1.5, pues significa que el avance es 1.5 y el regreso es, o mejor dicho, que por cada 1.5 segundos de avance hay uno de retroceso. Eso es alfa. Entonces, en el caso 2, que es el que estoy viendo ahorita, el ángulo de tiempo no es requerido, pero sí el pivote O2. Es decir, ok, ya trazaste esto, ya les expliqué esto. ¿Cómo se traza eso? Te dan los 4, L4, o tú lo propones, te dan la coordenada inicial, la coordenada final, lo graficas, o te dan la coordenada inicial y el ángulo de oscilación, lo graficas. El caso es que tienes que graficar esto. ¿Ok? Ahora te dan O2, entonces pones O2 donde te lo den, en las coordenadas que te lo den. En este caso, no hay vuelta de hoja. Ya lo que tengo que hacer es trazar un segmento de B1 a O2 y el otro segmento de B2 a O2. O sea, directamente ahí. No los voy a buscar, no los trazo aleatoriamente. De hecho, aquí voy a obtener un ángulo alfa. Como no es requerido, pues puedo obtener un ángulo alfa que no sé cuál es su valor, no es requerido. Yo lo voy a proporcionar incluso como parte del diseño. ¿Qué es lo que hago? Pues lo mismo. Mido la longitud o mido el segmento de O2 a B1 y de O2 a B2. El mayor lo llamo longitud mayor y el menor longitud menor y utilizo las ecuaciones que hemos visto con anterioridad. En todos los casos es determinar eso y calcular L2 y L3. En todos los casos. Caso 3. Ahora el ángulo de tiempo requerido en el diseño y mayor a cero. Entonces uno de los segmentos se traza arbitrariamente, pero el otro segmento deberá formar un ángulo alfa. Es decir, este segmento yo lo trazo arbitrario. ¿Ok? Arbitrario, donde yo quiera. Pero otro segmento no lo puedo trazar arbitrario. El otro segmento debe descansar sobre un ángulo alfa que es proporcionado. 20, 23, 25, 30 grados, te lo pueden proporcionar. ¿Ok?
Entonces, este ángulo alfa va a servir para trazar la otra línea. Entonces, ¿cómo le hago? Una estrategia sería, pues, colocar el transportador descansando sobre la línea a ese ángulo alfa. ¿Ah? Ese ángulo alfa, y luego puedes poner, pues, no sé, una regla, un lápiz o algo así para guía. Luego lo desplazas hasta que esta línea toque el punto B2. Ya una vez que lo tocó, pues ahora sí, ya que fue lo que hiciste, pues ahora sí esa le llama la intersección O2 y sabes que aquí hay un ángulo alfa, ¿ok? Ya sabes que aquí se forma un ángulo alfa. Mides los segmentos de O2 a B1, O2 a B2, al mayor le llamas LM mayor, longitud mayor, al menor longitud menor, ¿ok? Y aplicas otra vez las fórmulas. Como ustedes pueden ver, es exactamente lo mismo, calcular LM longitud mayor, longitud menor, y así ya calculo L2 y L3 y L1. Por último, el ángulo de tiempo es cero. Dice que esto ocurre sí, solo sí, si la longitud mayor y la longitud menor están paralelos en una misma línea. ¿Ok? Es decir, entonces, en esta línea que estoy trazando aquí, por aquí está el segmento que toca B1 y también está el segmento que toca B2. Están ahí. ¿Dónde se intersecan? Pues en cualquiera de los puntos que esté aquí, en cualquiera de los puntos. Entonces yo voy a seleccionar cualquiera de esos puntos, ¿ok? Y lo voy a llamar O2. Posteriormente, ahora sí, mido la distancia de O2 a B1 y de O2 a B2. La mayor le llamo longitud mayor, la menor longitud menor, y vuelvo a aplicar las fórmulas para obtener la magnitud de las longitudes. Lo mismo puedo hacerlo para un mecanismo de corredera. Entonces, si la relación de tiempo es unitaria en una corredera, pues trazo una línea entre ellas dos y donde sea selecciono el punto O2. Entonces, ¿qué significa? Que la manivela se va a mover de aquí a acá, o sea, 0 a 180, de 180 a 0. Entonces, como es el mismo tiempo de avance y retroceso, alfa vale 0. Entonces, ¿por qué? Porque el tiempo en el cual va de aquí a aquí es igual al tiempo de regreso. ¿Por qué? Porque están a 180 grados. Entonces, nuevamente se utilizan las ecuaciones para determinar L2 y L3. Entonces, esa es la parte teórica para que puedan ustedes resolver el problema. Si mal no recuerdo, en el desarrollo de aprendizaje hay dos problemas. Uno para sintetizar uno de 4 varas y uno para sintetizar de un manivela vía la corredera. Entonces, creo que hay un procedimiento que dice que lo hagan, ¿verdad? Y que demuestren los resultados mediante el simulador que les pasé en la clase pasada, donde pueden meter los datos de las longitudes y ver que efectivamente les dé el ángulo de tiempo que ustedes estaban requiriendo o que estaba requiriendo en el proceso de diseño. Ok, ¿alguna pregunta, compañero? No, claro. No, Inge. Ok, entonces yo ahorita detengo ya que se publique el video, como quiera lo publico ahí en el grupo para que lo puedan después continuar y empiecen a elaborar su práctica. No sé cuándo vence, pero no le hagan caso. Yo le voy a dar unas 2 semanas a partir de ahorita, o semana y media, 2 semanas a partir de ahorita para que lo puedan resolver. Ok, Ok, gracias. excelente. Ok, bueno, nos estamos viendo, compañeros. Y suerte en exámenes. Gracias, gracias. Gracias, Inge. Pues, Inge. Hasta luego.